Hola a todos, mi nombre es Guillermo de Sin Cables. En esta ocasión le traemos un video titulado Introducción a la configuración básica de MikroTik. Como ustedes ya deben imaginar, la configuración de MikroTik es un poco extensa, por eso decimos introducción. Básicamente vamos a replicar paso a paso la configuración por defecto que traen los equipos MikroTik de fábrica, con puertos Ethernet, una entrada a Internet y una conexión Wi-Fi. Entonces, este equipo RB951 que tenemos acá está reseteado a valores de fábrica. Como si lo iniciáramos por primera vez, colocamos el nombre de usuario admin, nos conectamos, acá le colocamos remover configuración. De esa manera se va la configuración por defecto y quedamos con un equipo totalmente en blanco, sin ningún tipo de configuración. Entonces él debería reiniciarse unos segundos. Esta configuración yo la recomiendo porque de esta manera tenemos más control sobre nuestro equipo, porque todo lo que se hizo lo configuramos nosotros. Y para utilizar una IP distinta de la IP por defecto de la .88, es muy recomendado hacer la configuración paso a paso. Esto aplica para la mayor parte de configuraciones de equipos MikroTik, ya sea para oficina, WISP, etcétera. Es un buen comienzo. Entonces refrescamos, ya vemos que nuestro equipo ya no tiene una IP por defecto y nos vamos a la MAC address, hacemos clic y en login, el nombre de usuario, admin, sin contraseña y conectamos. Una vez acá, en la ventana principal del Winbox, nos venimos a la sección Bridge y hacemos clic en un nuevo bridge. Simplemente le damos crear, ok. Nos vamos a puertos, la segunda pestaña, y vamos a agregar puertos en ese bridge. Primero agregamos el puerto Wireless LAN, de segundo vamos a agregar el puerto Ethernet 2. Con el puerto Ethernet 3 el equipo se va a reiniciar porque yo estoy físicamente conectado al puerto Ethernet 3. Entonces cuando simplemente se reasigna a un bridge, el equipo se reinicia, pero eso es inmediato. Le damos reconectar y continuamos agregando el Ethernet 4. Luego continuamos con el Ethernet 5 y ya tenemos todos los puertos. La interfaz wireless, el Ethernet 2, 3, 4 y 5. Rápidamente nos vamos al segmento IP y escogemos addresses. Vamos a asignarle una dirección a nuestro bridge que va a ser la dirección del segmento de red. Vamos a colocar la dirección que queremos utilizar. Vamos a utilizar una radicalmente distinta a la dirección por defecto. Sería 10.1.1.1/24, que es un segmento de red de 24 bits, /24. Luego en interfase vamos a escoger el bridge 1. Luego acá le damos a aplicar y automáticamente él nos define la IP de la red. El segmento de red es el punto 0. Damos clic OK y ya tenemos una dirección IP asignada a nuestro bridge. Luego rápidamente nos venimos a DHCP Client, el cliente DHCP. En el cliente DHCP vamos a crear un cliente DHCP en nuestro puerto Ethernet 1 donde está ingresando el Internet. Entonces dejamos marcado Use Peer DNS y Use Peer NTP. NTP es para el Network Time Protocol, es para que el equipo sincronice la hora con el proveedor de internet, y el peer DNS es para que utilice los DNS del proveedor y agregue la ruta de salida por defecto a través del puerto Ethernet 1. Simplemente marcamos OK y él va a quedar buscando y automáticamente recibe una IP de un puerto, de un router que tengo configurado para que le sea de servidor de internet en este experimento. Luego de acá nos fijamos que en la lista de direcciones nosotros creamos manualmente esta de acá, que es la 10.1.1, que es la del segmento LAN de nuestra red, del bridge, y luego tenemos una IP
asignada de manera dinámica. Aquí dice Dynamic porque está siendo otorgada por un servidor DHCP a este equipo a través de un DHCP cliente. Luego nos venimos acá a DHCP Server. Vamos a crear un servidor DHCP para nuestro segmento de red LAN. Nos venimos al más de crear, perdón. Es más fácil hacerlo con el DHCP Setup. Escogemos la interfaz que sería Bridge 1. La IP por defecto, este es el espacio de direcciones. Luego el gateway, vamos a definir el 1.1, que es la IP que le asignamos al segmento de red LAN. Acá, addresses to give out es el segmento de IPs desde la 10.1.1.2 hasta la 10.1.1.254. Son todas las direcciones IP útiles que se pueden asignar, que el servidor de DHCP puede asignar. Le damos siguiente, que utilice los servidores DNS por defecto este de acá es del router que nos da internet y este de acá creo que es del proveedor de internet. Bueno, podemos sustituirlo por el de Google como servidor. En caso de que falle el primero, tenemos este segundo de recuperación. Le damos siguiente, es el tiempo que va a tardar cada dirección IP otorgada a un cliente y ya tenemos un servidor IP configurado. Podemos ver que el primer cliente es la computadora donde yo estoy ahorita conectado, esta de acá. Ya tenemos una dirección IP. Ahora otro paso importante es venirnos al segmento IP y luego Firewall. En Firewall nos venimos a la pestaña que dice NAT. Acá vamos a crear nuestra salida a internet, nuestro masquerade. Esto es NAT, es Network Address Translation, y como nosotros tenemos un segmento de IP privado en la porción LAN de la red y tenemos una IP asignada por una red externa, necesitamos una configuración que haga una mediación entre la red WAN de internet y la red LAN de intranet de nuestro segmento de red interno. Entonces acá le damos más. Esto se crea fácilmente colocando en chain source NAT. Luego vamos a colocar la dirección IP de red en la source address, que sería 10.1.1.0/24. Y luego de eso nos venimos a la interfaz de salida y vamos a escoger nuestro Ethernet 1, que es por donde sale la conexión a internet. Luego desplegamos un poco más esto y nos venimos acá a Action y escogemos Masquerade. Simplemente le damos a aplicar, OK. Ya con esto deberíamos tener salida a internet. Aquí podemos ver cómo empezó a marcar los bytes consumidos. Podemos marcar acá en New Terminal y podemos escribir ping a la IP de Google, por ejemplo, y tenemos salida a internet inmediatamente. Luego de eso nos falta la conexión wireless. En este caso vamos a la sección wireless. La interfaz wireless está deshabilitada por defecto, pero esto es muy fácil. Le damos a la comita azul y automáticamente se habilitó. Esta interfaz es un AR9300, es el chip Atheros de Wi-Fi. Luego vamos a extender esto un poco más y nos venimos rápidamente a la sección wireless. Acá seleccionamos AP Bridge, que es el tipo de access point de emisión de señal Wi-Fi con el que queremos trabajar. Escogemos el protocolo BGN para que cubra todos los 802.3, perdón, 802.11 BGN en 2.4 GHz. La amplitud de canal en 20 MHz es perfecta. Para este ejemplo voy a utilizar simplemente la frecuencia en auto. Vamos a ponerle el SSID sin cables EC.
El radio name lo podemos dejar así o lo colocamos igual que el SSID sin cables EC. Por ejemplo, el tipo de protocolo inalámbrico podemos forzar el 802.11. Podemos deshabilitar la función de WPS. Escogemos nuestro país, que es Ecuador. Podemos marcarle que el uso es para indoor y la antena de este equipo es de 2 dBi. Simplemente con esto hacemos clic en Apply, pero acá necesitamos escoger nuestro Security Profile porque no tenemos una contraseña. Esto se hace fácilmente, volvemos a la pestaña de la interfaz wireless y nos vamos a Security Profile. Podemos crear un Security Profile nuevo o podemos modificar el existente por defecto que no se puede borrar. Yo suelo simplemente para configuraciones rápidas y sencillas utilizar el Security Profile que está por defecto. Entonces acá le colocamos Dynamic Keys, ponemos un tipo, si queremos que la contraseña, el tipo de encriptaje sea más amplio para mayor cantidad de dispositivos, marcamos WPA1 PSK, WPA2 PSK. PSK significa Pre-Shared Key, es como contraseña precompartida porque a uno le entregan la contraseña para poder conectarse. No es como el EAP, que ya es un tipo de autenticación en un servidor especial. Y marcamos todas estas opciones de cifrado. Vamos a colocar una contraseña sencilla, solo para el ejemplo. Le damos Apply y ya no tenemos que seleccionar el Security Profile porque, bueno, ya está por defecto como dice allí su propio nombre. Le damos Aplicar, OK, entonces ya podemos escanear la red Wi-Fi, ya podríamos verificar que la red Wi-Fi está funcionando. Podemos verificar, por ejemplo, que el servidor DNS está funcionando. No tenemos un servidor acá por defecto, pero podríamos simplemente dejarlo como tal, que utilice el servidor por defecto del proveedor de internet, y podemos probar con una nueva terminal a ver si está funcionando el DNS. Colocamos ping Google. Como ustedes saben, un DNS hace la traducción de IPs a nombres de dominio, y Google es un nombre de dominio. Vamos a hacerle ping a un nombre de dominio y ahí tenemos en un nombre ping a un nombre de dominio. Podemos volver a hacer ping a una dirección IP y acá tenemos ping en la dirección IP. También podríamos verificar, si se quisiera, yendo a System Packages, y acá podemos check for updates, verificar actualizaciones, y dice nueva versión disponible. Entonces podemos escoger el largo término y está totalmente en línea el equipo. Así que todos nuestros equipos debajo de esta red deberían estar también en línea. Si se fijan, de esta manera tenemos mucho control sobre nuestra configuración porque nosotros la hicimos. Nosotros sabemos qué IP colocamos, sabemos qué configuración y qué paso se hizo. Puedes ir haciendo pausa a medida que vas viendo el video y vas replicándolo en un equipito de pruebas. Tenemos equipos muy económicos como el RB931-2ND. Está por mucho menos de $30, está alrededor de 26, 27 dólares, no recuerdo bien. Ese equipo te puede servir para hacer experimentos ya que tiene una implementación total del router OS, que es nivel 4. Allí puedes hacer básicamente cualquier experimento o prueba de laboratorio antes de implementarlo en producción en un equipo más grande. Acá te voy a dejar los enlaces al final al video de Winbox. Si no conoces cómo utilizar Winbox, tenemos un video en el que un video tutorial de qué es y cómo utilizar Winbox, todas sus partes y cómo ingresar al equipo si es la primera vez configurando. Y por favor, te agradezco que nos hagas clic en suscribir y que nos des un like y bueno, marques la campanita para recibir cada video nuevo
que estemos subiendo en esta plataforma. Muchas gracias por llegar hasta aquí y te esperamos en la próxima.